Buenos días. He querido compartir con ustedes, yo soy Claudia Álvarez, las reflexiones y como el contenido de los papeles de trabajo míos que me han permitido llegar a la conclusión de cuál sería el escenario dentro de una liquidación. Esto, un ejercicio pues numérico que parte de simplemente un análisis de cada una de las cuentas que reflejan qué activos tiene la compañía. Son reflexiones personales, opiniones o consideraciones absolutamente individuales. Puedo estar equivocada en las apreciaciones y en gran medida, claro, esa es la razón por la cual lo comparto con ustedes, para que ustedes antes de firmar las cartas de capitalización revisen este contenido y se pregunten a ustedes mismos si lo que estoy planteando resulta razonable o no, para que ustedes hagan sus propios ejercicios y lleguen a sus propias conclusiones. Todo el trabajo que voy a mostrarles ahorita está soportado en documentos formalmente presentados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades, que ustedes encuentran en el radicado que les muestro en pantalla, dentro de la baranda virtual de la Superintendencia, eh, procesos en el expediente particular de mercadería. Eh, Esto para no apartarme del documento fuente, que es básico para ver la seriedad o no de las apreciaciones que se hacen. Em, Ustedes revisan esos documentos y encuentran que la compañía a 17 de enero del presente año había reflejado que tenía activos por 863 mil millones. Esos activos, esta es la imagen de uno de los documentos que están en la baranda virtual. Pues esta información está en miles de pesos. En efecto, dice que en total activos hay 863 mil millones de pesos. Entonces voy a mirar lo que pasa en cada una de estas cuentas y lo voy a compartir. En el dinero que había en bancos o en efectivo en las cajas de la compañía, se encontraron, pues, como lo dicen los estados financieros, 2.840 millones al día 17 de enero, ¿no? Es un ejercicio. En la caja habían 8.209 millones, en las sociedades fiduciarias 955 millones, pero de esto había como una especie de sobregiro contable. Quiere decir, por más de que existía el dinero en mi cuenta, yo ya había, comillas, girado un cheque que comprometía parte del dinero que hay ahí y que en términos reales debo descontar. Y de ahí surgió que quedaran solamente 2.840 millones de pesos. Eh, Ahora, ¿cuánto hay hoy? ¿Cuánto habrá el día que el doctor Lacabado pues presente su informe? Pues eso es cambiante, eso no se puede medir y habrá que mirar. Ahora, para llegar a concluir cuánto de eso yo podría recuperar dentro de una liquidación, tengo que tener en cuenta que cerraron las tiendas, que recogieron el dinero de las cajas de la compañía antes de entrar en liquidación y, y la verdad, pues juguemos a que del dinero en efectivo como un juego, como una suposición, se puedan recuperar 2.000 millones al momento de recoger lo que hay que recoger para poder hacer los pagos. Entonces, lo que voy a empezar a hacer aquí es a colocar el dinero que vamos o que voy mencionando como un ejercicio, a ver qué me queda. Me voy a las cuentas por cobrar. Si el liquidador se dedica a cobrar esas cuentas, ¿qué podría recuperar? Entonces, ¿qué encontramos? Que habían 17.000 millones de pesos en cuentas de cobrar a 17 de enero.
pero de eso el 68% era dinero que le debía a la compañía, las empresas vinculadas. Mire cómo se compone eso. Eh, a Mercadería le debe dinero BBI, Lactolar, Mercadería Amazonas, Hard Discount, Rebe Group, Invest Fruit, y aparece un dinero a nombre de ella misma, de Mercadería SAS. Deben ser ajustes al peso o cualquier cosa así. No es una cifra importante. Pero BBI está en reorganización, o sea que de estos 8.548 millones, pues realmente no sé cuánto se vaya a recuperar. Lactolan, siendo una empresa del grupo, igual que le pasó a Good Price y a todas, nosotros suponemos que depende de la existencia de mercadería para tener flujos de caja y para poder cancelar sus obligaciones, pero pues se ve difícil. Y Mercadería Amazonas, según lo que se informa públicamente, es una compañía 100% de la misma mercadería. Así que si Mercadería Amazonas no tuviera con qué pagar, pues de todas formas, ustedes, mercadería sería el accionista. Sobre esta propiedad accionaria tengo ciertas dudas. No puedo garantizar porque no he encontrado el documento que lo soporte, que sea 100% de mercadería, pero sí recibí de alguno de ustedes eh, la presentación por comunicado público que se hizo de la existencia de esta empresa, y en ese documento sí se expresa claramente que es una compañía 100% de propiedad de Mercadería SAS. Entonces me puse a clasificar esto por antigüedad. Bueno, pero todas estas obligaciones son recientes o llevan mucho tiempo en mora, de suerte que si me deben las cosas desde hace un año, pues difícilmente, si no he podido recuperarla en este tiempo, pues no la podré recuperar. Entonces hice el análisis de las cuentas por cobrar, por clasificándolas por tiempo de antigüedad. Entonces, a 17 de enero, el total de 17.269, esto era la forma como se componía el pasivo, la cuenta por cobrar, perdón, las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta su fecha de vencimiento. Miren que más de 6 meses de vencido, a 17 de enero, habían 9.640 millones de pesos de los 17.000. O sea, pues realmente un poco más del 50%. Eh, y ya son obligaciones con mucha antigüedad, ¿no? Eh, Voy a restar para este ejercicio la plata que deben las compañías vinculadas, porque de estos 9.000 hay 8.984 millones que hacen referencia a la obligación que tiene BBI, que está dentro de una 1116 y que su futuro, pues, no sé qué tan cierto sea, y la posibilidad de recuperar ese dinero, pues, desconozco cómo va a ser. Saqué la diferencia y dije, partamos del supuesto de que los vinculados no pagan nada. Entonces, ¿qué me va a dar? Que realmente, digamos, las cuentas con terceros valdrían 5.500 millones y empiezo a generar un imaginario. Esto es un supuesto mío. Hagan ustedes las cuentas y pongan los montos o los porcentajes que quieran de recuperación. Digamos que lo que no estaba vencido a esa fecha se pudiera recuperar el 90%, de lo que tenía apenas 90 días de vencido el 70, y así sucesivamente, para concluir que lo que tenía a ese momento, 17 de enero, más de 6 meses de vencido, pues iba a ser un dinero que no se recuperaría. Esto me da la posibilidad de llegar a la conclusión de que serían más o menos 1.339 millones los que se eh, podrían recuperar de toda esta cartera. De pronto estoy equivocada. El objetivo es ese. El objetivo es que ustedes miren si no es razonable lo que estoy diciendo. Con respecto a los inventarios, hablamos de la mercancía.
Esa mercancía que reflejaba 17 de enero 18.000 millones de pesos, uno tiene que hacer este análisis. A ver, cerraron las tiendas, la mercancía está quieta, no ha tenido rotación. ¿Cuánto tiempo se demorará el liquidador en poder realizar, vender esos activos? ¿Será que sí va a poder vender absolutamente toda la mercancía que hay? Son cuestionamientos que uno tiene que hacerse, ¿no? Y em, además, vendo mercancía que tiene fecha de expiración. O sea que entre más días pasen, más producto tendré que sacarlo y no venderlo y no lo podré vender porque estaría vendiendo producto que no es apto para el consumo. Me puse a mirar los estados financieros, estos con los que estoy trabajando, y en las revelaciones de esos estados financieros se cuenta que cada vez que se va a hacer el inventario físico, cuántas toneladas de arroz, cuántas toneladas de azúcar, etcétera, siempre hay que hacer mermas, hay que hacer disminuciones a los valores, porque o hay mercancía que, que se que por la fecha de vencimiento expiró y ya no se puede vender y hay que darle de baja, o pueden haber pérdidas de mercancía, eso es normal. Pero lo cierto es que en el año 2021 tuvieron que castigar el inventario en 10.000 millones de pesos y en el año 2020 el valor por el que castigaron el inventario disminuyeron el valor que tenían registrado, son 15.000 millones de pesos, fueron. Entonces la pregunta es, ¿y este año cuánto, en el momento en que el liquidador haga físicamente el conteo, cuánto tendrá que restar al valor de esos inventarios? Sin embargo, sin embargo, voy a hacer la suposición para este ejercicio, que esta es pues súper bondadosa con el deseo de recuperar plata para esta liquidación, de que el liquidador logra recoger 18.000 millones de pesos de ahí y los pongo en mi ejercicio. Paso a mirar qué son los activos no financieros. Y entonces, ¿yo qué me encuentro en esos activos no financieros? Lo que estoy encontrando ahí es esto, que es una imagen de los documentos. O sea que en activos no financieros hay es temas fiscales. Y lo cierto es que por más de que registren 13.860 millones, si yo tengo un saldo a favor de impuesto de renta, pues muy difícilmente el liquidador puede ir a la DIAN a decir, señores, devuélvanme ese dinero que lo necesito para la liquidación. Así que este dinero, para mi gusto, es un dinero con el que no podemos contar, pero nada. Razón por la cual procedo a incluir en mi ejercicio que de ahí no recupero ni un pesito. Entonces me voy a propiedad, planta de equipo, que es la cuenta que refleja pues 784.000 millones, es la cuenta más importante de este activo. Pero cuando yo me voy a mirar eso, encuentro que registran que hay maquinaria, que hay equipo de transporte, que hay locales comerciales, que hay equipos de cómputo, muebles y enseres y obras civiles. Entonces profundizamos un poquito más y decimos, miren, cuando yo firmo un contrato de arriendo con los propietarios de los locales comerciales, supongamos que lo firmo a un término de 5 años con un canon mensual de 5 millones de pesos, lo que quiere decir que el valor total al que yo me obligo en virtud de ese contrato durante esos 5 años son 300 millones de pesos. Del contrato se deriva que yo voy a tener el derecho de usar ese inmueble por 5 años. Y todos los derechos se muestran en el activo de la compañía. Ahora, también leyendo el contrato digo, sí, usted va a tener ese derecho de uso, pero va a estar obligado a pagar 300 millones de pesos en los próximos años. Entonces, en el pasivo condicional, sujeto a condición,
yo incluyo los 300 millones de pesos. Este activo está sujeto a la condición, el activo que ustedes ven aquí, está sujeto a la condición de que el contrato de arrendamiento esté vigente. Entonces, firmé el contrato el día cero, registro contablemente esto y digo, ok, firmé el contrato y durante 5 años voy a tener el derecho de usar esos inmuebles. Y ese derecho, ¿cómo lo cuantifico? Pues por el valor del contrato. Entonces pongo 300 millones de pesos. Y en el pasivo, pero como pasivo condicional, porque está sujeto a la condición de que el contrato de arrendamiento esté vigente, registro los otros 300 millones, que es derivado de la obligación que adquirí al firmar el contrato. Pasaron 6 meses. He venido pagando el canon de arrendamiento. Entonces, mi derecho de uso, el derecho a usar el inmueble, como ya pagué 5 millones por 6 meses, 6 por 5, 30, pues entonces ese derecho de uso ya se disminuyó y queda en 270 millones. Y por supuesto, lo que me falta por pagar son 270. Veámoslo de pronto de una forma más clara, porque este es un punto fundamental. Las cifras que les mostré en la imagen anterior, a los 6 meses esto, pero si llega la liquidación, el contrato de trabajo se va a terminar. Y se va a terminar significa que yo ya no voy a tener el derecho de usarlo en el futuro. Así que inmediatamente estos 270 millones se me convierten en 0 pesos, porque no hay esa expectativa, porque la compañía no va a seguir operando en una liquidación. Y en el pasivo, sí, no sé cuánto deba registrar que voy a quedar debiendo, pero ya no como pasivo condicional, sino como pasivo real. Si dejé de pagar cánones de arrendamiento, en el pasivo se van a mantener el valor de esos cánones que yo haya quedado debiendo. ¿Ok? Entonces, esa sería la situación de estos activos. Para concluir, que aquí, en lo que les estoy hablando, hay 574 mil millones de pesos que solamente reflejan ese derecho de uso. Si la empresa se liquida, esos 574 mil, pues quedan siendo 0 pesos. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición, porque la compañía no va a seguir usando los bienes. ¿Qué queda entonces? Una maquinaria y un equipo de transporte y pues equipos de cómputo, muebles y enseres y las obras civiles. Ahí en eso, excluidos los derechos de uso por arrendamientos, me quedan 209 mil millones de pesos. De esta maquinaria de equipo, no sabemos, no tengo datos de cuánta está por contratos de leasing. Y en una liquidación, pues las compañías de leasing van y recogen sus camiones o recogen sus equipos. ¿Por qué? Porque son de su propiedad, porque continúan a nombre de la compañía de leasing y no son en realidad propiedad de la empresa. Con respecto a las obras civiles, se trata de mejoras hechos en los locales para adecuar las tiendas, para abrirlas al público. Obviamente los arrendadores no van a reconocer esas mejoras y pues ese dinero se va a perder. Entonces, realmente me queda el equipo de cómputo y los muebles y enseres que están registrados en la contabilidad por ese valor. Repito, del equipo de cómputo no sé qué tanto haya en leasing. Y vuelvo y repito, todo lo que esté en leasing, pues es propiedad de la compañía de leasing y se lo va a llevar. Pero además hay que tener en cuenta que un valor es el valor por el que yo lo registro contablemente, pero cuando ese escritorio yo lo salgo a vender, tengo que pensar es, ¿y cuánto me van a dar por un escritorio usado? ¿Cuánto me van a dar por un computador que tiene 3 años de uso? Realmente, ¿cuál es el valor de realización? Entonces yo estoy haciendo una suposición, digamos que aquí recuperamos 15 mil millones y continúo.
Entonces, me faltaría solamente los activos intangibles. Voy a mirar qué registraron ahí. Y resulta que en ese punto registraron licencias de uso de software y proyectos de implementación de software. Pues eso no se vende, eso no es que yo pueda salirlo a vender, eh, de eso no se recupera nada y entonces lo dejo en 0 pesos y llego a la conclusión de que el total activo que estaba en 863.000 se me convierte en 36.000 millones de pesos. Pero entonces aquí viene un tema muy importante y es que ustedes tienen que tener claro en qué orden se va a, se van a pagar las deudas y cuál tiene preferencia sobre cuál. Entonces, miren, en la liquidación, porque ya no estamos en la ley 1116, primero se van a atender los gastos de la liquidación, luego los gastos de administración de la etapa de la reorganización de la 1116, luego el pasivo que estaba en ley 1116 y luego sigue en orden la ley estableciendo pagos de otra naturaleza a la gente que se le postergó como sanción. Si hubiera mucho dinero, pues se pagarían intereses, se pagarían los pasivos de las personas que no presentaron sus créditos a tiempo, que se llaman pasivos extemporáneos. Y si aún queda plata, se le da a los accionistas. Y si los accionistas no pasan a recoger la plata o el escritorio que se les adjudique, pues se entregan a una entidad de beneficencia. Entonces, a su turno, estos gastos de la liquidación, estos gastos de la administración, este pasivo de 1116, el pasivo postergado, los pasivos extemporáneos, incluso los intereses, cada uno de estos grupos se clasifican internamente en el orden que da la ley. Primero laborales, fiscales, garantizados, proveedores y quirografarios. Entonces, si decimos que se pudo recoger 36.000 millones, pues primero de esta platica se van a atender los gastos de la liquidación, que no son pocos. Ahí incluyen ustedes los honorarios del liquidador, la liquidación del personal, el avalúo de los activos para poder proceder a su venta, servicios que tenga que contratar el liquidador, bodegaje, arrendamientos, servicios públicos, todo lo que se genera en el día a día desde el 12 de mayo que se ordenó la liquidación y hasta que terminemos este proceso. ¿Cuánto dinero es eso? No supe calcularlo. Yo no supe cuánta plata se me va a ir ahí. Pero de todas formas, ahí hay unas indemnizaciones de personal por la terminación de los contratos. Seguramente, eh, pues no sé, o sea, realmente no supe calcular esto. Lo que sí creo es que es un dinero muy importante que va a afectar los 36.000 millones que quedan. Pero juguemos que no se gasta el liquidador o la liquidación más que el liquidador, no consume todo este dinero. Entonces, iríamos a pagar el segundo grupo, que sería el de los gastos de administración de la reorganización. Recuerdan ustedes que nos habían dicho hace ya un tiempo que eso valía 135.000 millones. Como pasaron días y días hasta la audiencia del 12 de mayo, esa suma se pudo haber subido a, pues a 200.000 millones, no sé a cuánto, porque aún no han entregado esa información, no reposan el expediente, eh, no se ha logrado saber cómo está compuesto de manera detallada esa deuda por gastos de administración. Y la conclusión es, la plática no alcanzó, porque en todo caso 36.000, y pongamos que aquí en los gastos de la liquidación se vaya la mitad, pues los 15.000, 16.000 millones no van a alcanzar para cubrir estos gastos. Pero además tengan en cuenta que ni siquiera van a alcanzar para cubrir los gastos generados en durante lo que llamamos gastos de administración de la reorganización para los laborales. Porque, porque por Dios, sin incluir las indemnizaciones, sin incluirlas,
lo que se le estaba debiendo por gastos de administración de la reorganización. Según información no oficial, no formal, porque esa no ha sido entregada, serían, pues eran más o menos de 42.000 millones. Entonces, no hay plata, esa es la conclusión. Pero pues obviamente antes de que ustedes firmen las cartas de capitalización, pues yo sí les agradezco que ustedes mismos hagan su propio ejercicio, que revisen este video y digan, no, juguemos a que sí se va a poder recaudar, no sé, la plata de los vinculados. Entonces sumémosle un poco más a ver a qué alcanza. Y ese ejercicio, que es un ejercicio arriesgadísimo de hacer, porque la verdad no se va a saber sino hasta que el liquidador presente su informe, y cuando el liquidador presente el informe ya va a ser muy tarde, porque coincide con la época en que hay que levantar la mano y hacer la oferta de, de compra, formalizar la oferta. Entonces va a estar difícil, muy difícil, que podamos tener información con el tiempo suficiente. Por eso hay que trabajar como con estos ejercicios y cada cual llegar a su propia conclusión. Les recuerdo que la información base con las notas a los estados financieros, con los estados financieros, con el inventario detallado del activo, lo encuentran ustedes ahí en ese radicado, que es el 2022-02-00-2693 de 5 de febrero. Pueden entrarlo a mirar, esto es público, es información pública, la puede ver cualquier persona. Bueno, estas son las cuentas en que yo me he soportado para aconsejarles la unión, eh, para acercarnos a cualquiera de los inversionistas que presente, explique, sustente su propuesta de salvamento y de esa manera lograr algo. A todos ustedes, muchísimas gracias. En los próximos días, y estoy hablando muy cortos días, estaré enviando la carta final de capitalización, dejando muy claros los parámetros bajo los cuales pues esas cartas de capitalización serían emitidas, pensando en ustedes, protegiéndolos a ustedes y tratando de evitar que alguien el día de mañana pueda manifestar que se le ha inducido a engaño. Muchas gracias. Buen día.